Muy buenos días. Feliz sábado a todos, hermanos. Me gusta saludarles esta mañana. Venimos desde Montemorelos a visitarles. Realmente no muy lejos. Estamos hospedándonos ahorita aquí en el Hospital White Memorial. Y primero me habían dicho que era más o menos como 1 hora. Y salimos temprano, pero está cerquita, no es tan lejos. Estamos más o menos como a media hora, por ahí así. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes y agradezco la oportunidad que le dan a un servidor de poder presentar la palabra de nuestro Dios en esta hora. Nos sentimos contentos. Me acompaña conmigo Enrique, que ya lo conocieron en el devocional de esta mañana. Es un compañero mío de estudiante de teología ahí en la Universidad de Montemorelos. La chica que cantó, que miraron que cantó un especial, es Dana Rojas. Ella nos acompaña también, es una aspirante, va a estudiar también, si Dios permite, próximamente en la universidad. Y igual está aquí comportando con nosotros. Y bueno, si ven ahí a un bebecito, es mi hijo y mi esposa que me acompañan esta mañana también. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, y cuando me invitaron a ser asociado de colportaje, ahora ya no solamente era yo solo, tenían que aceptarme con toda mi familia. Amén. Y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de poder estar aquí colportando este verano, hermanos, es un gusto. ¿Cuántos van a venir a Sociedad de Jóvenes esta mañana? A ver, yo no miré las manos, yo no miré quién iba a venir a Sociedad de Jóvenes. Ok, veo varias manos. Esta tarde va a estar predicando mi compañero Enrique en la Sociedad de Jóvenes. Dana tiene un especial y un servidor tiene los ejercicios bíblicos, así que casi el programa va a estar listo para que usted venga y pueda participar con nosotros. También, si usted piensa venir, yo lo quiero invitar a que venga preparado. Los colportores que están aquí, Dana y Enrique, traen algunos materiales para compartir con ustedes, por si gusta apoyarles en la escuela, comprando un material, ya sea para usted un buen libro, o comprando un libro para regalárselo a alguien más y hacer obra misionera, también se vale. Así que los invito a que vengan preparados. Al final yo creo que vamos a pedir la oportunidad para poner una mesita afuera y usted pueda mirar algún material de salud, algún material para los hijos, para la educación de los hijos. Traemos excelentes materiales para enseñarle a los niños desde los más pequeñitos las bellas historias de la Biblia. Traemos materiales incluso por si usted quiere mejorar su matrimonio, también se vale aprender. Como iglesia tenemos principios muy buenos y yo los invito a que venga listo esta tarde para que nos pueda apoyar. Vamos a tomar tiempo. Tengo entendido que ustedes comen a las 12 del día o más temprano. Más tarde. Ah, bueno, entonces a mí me habían dicho que solamente media hora porque los hermanos están acostumbrados a comer a las 12 del día posiblemente. Así que si no tienen hambre, hermanos, vamos a dedicarle un buen rato a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y si Dios permite, vamos a tomar quizá unos 47 minutos. ¿Les parece? 37 minutos. Para que si alguien no desayunó, o si alguien quizá está en ayuno hasta mediodía, pues puede ir a casa y disfrutar de esos ricos alimentos que prepararon. Vamos a orar. Les voy a invitar a que inclinen su rostro ahí donde usted está. Vamos a pedir a Dios la dirección para estudiar su palabra y que su Espíritu Santo nos capacite para entenderla y poder vivirla también en nuestra vida. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias porque todos tenemos una Biblia esta mañana y podemos estudiar en ella sin duda mensajes importantes que tienes para cada uno de nosotros. Permítenos aprender esta mañana, Señor, y que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro. Permite que también ponga en nosotros, en nuestro corazón, ese vivo deseo, Señor, de poder vivir y poner en práctica tu palabra. Y más aún, Señor, también que nos motive a compartir tu palabra con otros, Padre. Te pido que seas conmigo para que yo pueda ser solo un instrumento y que puedas traer a mi mente, a mis labios, los pensamientos y las palabras adecuadas, claras, sencillas, para poder aprender todos juntos, Señor. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los voy a invitar a que esta mañana, si alguno de ustedes quizá trae su teléfono, por ahí lo pueda utilizar de una mejor manera, abriendo la aplicación de la Biblia, del himnario, pero de forma especial, si alguien tiene la curiosidad quizá de entrar a Facebook, alguna red social, apáguenle los datos para que esta mañana no se distraiga. Vamos a invitarles a tener reverencia por este lugar. Es un lugar santo donde la presencia de Dios está,
Y nuestro Dios es un Dios que requiere respeto, reverencia y sobre todo que el propósito por el cual estamos aquí nadie lo pueda interrumpir. ¿Les parece? Y vamos a dedicar esta media hora a estudiar la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros vamos, quiero que abran sus Biblias porque nos vamos a concentrar o vamos a tener nuestra primera cita ahí en el libro de Números. Números capítulo 27 es el cuarto libro escrito por Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico y luego Números, capítulo 27. Y encontramos de una manera interesante que Moisés, uno de los profetas, líderes, uno de los personajes más sobresalientes de la historia judía del pueblo de Israel, que de hecho dice la Biblia que ninguno como Moisés se volvió a levantarlo, por lo menos lo registra Deuteronomio capítulo 34, ninguno como él se volvió a levantar en el pueblo de Israel, dice la escritura. Durante 40 años este hombre, usted conoce la historia y no la vamos a estudiar de par a par para poder avanzar en el estudio de esta mañana. Dice que durante 40 años por el desierto, este hombre que para muchos fue un gran hombre e incluso el mejor líder quizá que el pueblo de Israel pudo haber tenido, fue guiando al pueblo de Israel a través del desierto en su camino a la Canaán terrenal o a la tierra prometida. Sin embargo, dice la historia que pasados estos 40 años, por un solo incidente que Moisés tuvo, un detalle que pasó con una instrucción que Dios le dio clara a él y a Aarón, Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida. Simple y sencillamente iba a descansar antes de que el pueblo pasase al otro lado del Jordán. Estaban prácticamente en las fronteras de Canaán. Cuando Moisés comienza a escuchar precisamente las instrucciones de Dios. Y la historia nos dice que este hombre, cuando escuchó la instrucción de Dios y recibió precisamente los detalles de cómo iban ellos a actuar en un futuro, pero él no iba a formar parte de ello, nos registra sin duda la historia, las palabras de un hombre muy paciente, muy manso, muy humilde. No renegó, no se quejó, no se puso a hacer berrinches como a veces pasa. La historia nos dice que aceptó con tranquilidad la instrucción que Dios le había dado. Sin embargo, por su mente estaba algo interesante. Durante 40 años había guiado a un pueblo que en muchas ocasiones había sido un pueblo que incluso lo quería apedrear, lo quería tratar mal, lo trató mal muchas veces, se rebeló contra él. Pero amaba tanto a ese pueblo que en Números 27, abran sus Biblias conmigo, en Números 27, versículo 16 en adelante. De todas las cosas que a un ser humano quizá le pudieran haber preocupado antes de morir, dice la historia lo siguiente de Moisés. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ya acaba de recibir la instrucción, tú no vas a entrar. ¿Van conmigo? Números 27, 16. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Cuál era su preocupación de Moisés? El pueblo de Israel. No había quien, él estaba preocupado, ¿quién va a continuar cuidando de este pueblo? ¿Quién va a seguir protegiendo a este pueblo, guiando a este pueblo, liderando a este pueblo? Esa era su preocupación. Y entonces dice, sigue diciendo el versículo 17, ponga un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Amén. Esa era su preocupación. Sin embargo, entre el pueblo podemos estar seguros que la duda, la incertidumbre quedaba. ¿Quién podrá tomar
el cargo? ¿O quién podrá relevar a ese hombre del cual se dice que no existió ningún otro como él? ¿Quién podrá tomar esa responsabilidad? ¿Quién podrá ser aquel capaz de cumplir con las características esenciales o cumplir con los requisitos para poder tomar el cargo de Moisés, sustituirle y guiar a un pueblo que para ese entonces, podemos estar seguros, ya eran millones de personas? ¿Quién podría tomar esa responsabilidad? Todos nosotros sabemos quién fue. ¿Quién fue, hermanos? Josué. Sin embargo, dice la historia en el versículo 18, de Josué no sabemos mucho. Es más, el libro de Josué está impregnado de su nombre, pero se le describe como un varón guerrero, valiente y esforzado. Por todos lados iba y salía y entraba, justo lo que Moisés estaba buscando y pidiéndole a Dios. Pero cuando nosotros encontramos la forma en la que Dios describe precisamente a Josué, es una forma interesante, porque el último de los dos líderes que tuvo el pueblo de Israel para entrar en la tierra prometida, nos dice la historia y la Biblia que podemos aprender mucho ustedes y yo esta mañana. Y es donde quiero invitarlos a que pasemos estos minutos que quedan y analicemos qué requisitos, qué características tenía José para poder tomar el cargo y la responsabilidad que se le estaba a punto de asignar como suplente, sucesor de Moisés. Vayan conmigo ahí mismo. El versículo 18 de Números 27 registra lo siguiente, y aquí vamos a empezar esta mañana. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. Es un varón en el cual está el Espíritu, y pondrás tu mano sobre él, dice el texto. Y nosotros acabamos de leer en pocas palabras un resumen de lo que caracterizaba la vida de Josué. Y sin duda yo puedo decir esta mañana, es la cosa más importante que debiese de caracterizar a cada siervo, sierva de Dios que se dedica precisamente a ministrar su obra. ¿Qué cosa había en Josué que lo capacitaba para ser el siguiente líder? ¿Qué tenía? Tenía espíritu. Es lo que dice. Porque en él está el Espíritu. Ahora, cuando nosotros analizamos, y quizás hasta aquí podríamos decir, pero ¿qué espíritu? Porque solamente dice, porque en él está el Espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Qué espíritu estaba en Josué? Claro, sin duda podemos tener la certeza de que Josué tenía el Espíritu Santo en su vida, que lo guiaba, que lo conducía, que lo capacitaba y que lo hacía la persona idónea para poder trabajar en las cosas de Dios. Amén. Hermanos, si la iglesia de hoy, escribió un autor y voy a leer su cita. Este hombre dice lo siguiente, y es muy probable que tenga razón. Si el Espíritu Santo, dice él, fuese quitado de nuestras iglesias hoy, escuche esto, el 95% de lo que hacemos continuaría y nadie notaría la diferencia. Pero si el Espíritu Santo se hubiese quitado de la iglesia primitiva, yo me atrevería a decir, se hubiese quitado de la vida de Josué, entonces el 95%, casi todo de lo que ellos hacían, realmente se habría notado la diferencia, porque se hubiese ido fuera. Este autor que se llama, o este hombre, Tozer, A.W. Tozer, dice que precisamente la iglesia de hoy pareciera ser que está trabajando sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice, si se fuera quitado de la iglesia, casi todo seguiría igual. Eso quiere decir que es muy probable que lo que hacemos, o gran parte de lo que hacemos,
el Espíritu Santo quizás no está dirigiendo la vida de las personas o del cristianismo en general. Y una cosa que es bien importante para cada hijo e hija de Dios, recuérdese, es el Espíritu Santo. Amén. Y Josué, dice el texto, que lo tenía en su vida. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se mostraba esto? ¿Cómo se podía evidenciar que Josué tenía el Espíritu Santo en su vida? Y yo quiero compartir esta mañana con ustedes algunas cosas, porque a mí me pidieron que hablara sobre un tema de liderazgo. Y es importante hablar sobre el liderazgo que la iglesia debe de tener hoy. La gente hoy en día, los hermanos de la iglesia, le huyen. Nadie quiere ser director de escuela sabática. Ya nadie quiere ser anciano de iglesia. Ya nadie quiere ser director de sociedad de jóvenes. Nadie quiere ser maestro. Tenemos un problema serio en la iglesia. Porque también nosotros, al igual que en el tiempo de Josué, déjenme decirles una cosa, nos encontramos en los bordes mismos de la Canaán celestial nosotros, así como ellos se encontraban en los bordes de la Canaán terrenal. Y se ocupa gente como Josué que pueda dirigir a un pueblo, ¿sí o no? Claro, se ocupa. Por eso es importante hoy en día. Josué dice que tenía el Espíritu Santo, y porque tenía el Espíritu Santo, usted y yo podemos ver algunos de los sucesos en la vida de Josué. Vayamos ahorita a Éxodo capítulo 33. Esa fue nuestra lectura bíblica y quise enfatizarla porque me llama mucho la atención. Éxodo capítulo 33 versículo 11. Éxodo 33, 11 nos dice, y quizá ustedes conocen la historia de Josué. A Josué se le caracteriza y podemos verlo por lo menos en Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomios, y hasta la muerte de Moisés, como un asistente de Moisés. Era un asistente jovencito, entró a trabajar como asistente de Moisés. Estaba ahí con él, pasaba tiempo con él. Pero algo que llama la atención cuando vamos a Éxodo 33, versículo 11. Recuérdense lo siguiente, dice así. Éxodo 33, 11. Moisés hablaba a Dios cara a cara, como quien habla con un amigo, como quien habla con su compañero. Y dice el texto, y Moisés volvía al campamento. Cuando después de hablar con Dios, él volvía al campamento. Pero cuando nosotros vemos las siguientes palabras, dice que su asistente no tenía quizá ese privilegio de poder hablar cara a cara con Dios. Pero ¿saben qué hacía? Estaba siempre delante de la presencia de Dios en el tabernáculo de reunión. Amén. Y se la pasaba ahí. Y aquí va una de las primeras cosas que usted y yo debemos aprender esta mañana. Para poder tener el Espíritu Santo, para poder trabajar en las cosas de Dios, tenemos que pasar tiempo con Dios. Amén. Para poder trabajar en la obra de Dios, tenemos que trabajar o pasar tiempo con el Dios de la obra. Así como Moisés, como Josué pasaba tiempo en el tabernáculo, ustedes y yo debiésemos de recordarnos que en estos últimos días, en estos tiempos, tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Si nosotros queremos servir en la obra de Dios, si nosotros queremos tomar un cargo, si nosotros queremos ser dirigentes de esta iglesia y no pasamos tiempo con Dios, es muy probable que poco a poco, número uno, o comencemos a tomarle poca importancia, o comencemos a hacer la obra de una manera muy equivocada. Desde joven, el joven Josué, usted lo va a encontrar en los primeros escritos así. El joven Josué, dice el texto que mientras el hombre al que servía, que era Moisés, pasaba tiempo con Dios cara a cara, él pasaba tiempo quizá en oración, quizá estudiando, quizá meditando con Dios. Pasaba tiempo en las cosas de Dios. Y eso era una de las formas en las que Josué poco a poco pudo ir formando un carácter que cuando Dios lo quiso utilizar y lo miró que estaba listo, se caracterizaba porque tenía el Espíritu Santo en su vida. Pero no se hubiese logrado
Si Josué, un joven, quizás se lo hubiese pasado viendo todos los días Facebook, viendo películas, fútbol, deportes, entretenimiento, videojuegos. No se logra una relación con Dios y el Espíritu Santo no viene a nosotros a menos que pasemos tiempo con Dios. Y eso era lo que Josué hacía. En una cita me gusta cómo es que Elena de White lo presenta. En Patriarcas y Profetas, página 514, dice ella: Josué era un hombre valeroso, tenía valor. Josué era un hombre resuelto y perseverante. Era un hombre pronto para actuar. La primera mención que Josué tiene en la Biblia, usted la puede buscar, lo va a encontrar cuando Moisés le dice: toma a Josué, reúnelos y vayan y ataquen a aquel pueblo que los quiso atacar por la retaguardia, Amalek. Era alguien a quien se le decían las cosas y estaba como pronto para actuar. Tristemente hoy en día el encontrar gente que sea pronta para actuar es muy difícil, hermanos. Encontrar gente que se le diga: necesitamos hacer esto, y diga: yo lo hago, yo voy, yo estoy dispuesto, yo participo, yo apoyo, yo vengo, yo hago, yo voy, yo digo. ¿Saben? Hoy en día cuesta mucho. Y por eso tenemos una iglesia a veces que en lugar de crecer se está yendo hacia abajo o se estanca, porque la gente no es pronta. ¿Para qué? Para actuar. Y Josué tenía estas características. Dijimos: era un hombre valeroso, era un hombre resuelto y perseverante, era un hombre pronto para actuar, era un hombre incorruptible, era un hombre despreocupado de los intereses egoístas en su solicitud por aquellos encomendados a su protección. Y sobre todo, este hombre era inspirado por una viva fe en Dios. Y quiero que vayamos a un segundo suceso que usted conoce muy bien. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Versículos 6 en adelante. ¿Se acuerdan en esa ocasión cuando dice la historia que no habían caminado mucho? No había pasado mucho tiempo, quizá un año y medio más o menos. Y Moisés, por orden de Dios, mandó 12 espías. ¿Se acuerdan de esa historia? Vayan y exploren la tierra. Tráiganos lo que ven allá. Platíquenos de ella. Y dice que estuvieron en el pueblo los 12 espías. Y entre ellos, ¿quién iba? ¿Se acuerdan? Josué y Caleb, hombres que resaltan en la historia. Dice que fueron y estuvieron 40 días reconociendo la tierra, conocieron a sus habitantes, conocieron la forma en la que vivían esos habitantes, conocieron lo que había, trajeron frutos incluso de la tierra. Pero cuando traen el informe de los 12 espías que fueron, usted puede mirar cómo es que 10 llegaron y se quejaron con Moisés. Llegaron y dieron malas noticias al pueblo y lo desanimaron. No podemos subir, es un pueblo gigante, es un pueblo donde la gente traga a sus moradores, nosotros parecemos langostas a comparación de ellos, la tierra es buena pero no podemos contra ellos. Dice la historia en el versículo 6, cuando Josué escuchó eso y Caleb lo escucharon, dice el versículo 6, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran los dos que habían reconocido la tierra también, dice, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Pero no se quedó ahí. Eso mismo dijeron los otros espías. Estos hombres fueron más allá y dice la historia que Josué se caracterizó por tener una fe viva en Dios.
porque pasaba, dijimos, tiempo con Dios. Y es aquí donde usted y yo podemos ver que por eso tenía el Espíritu Santo, porque era un hombre valeroso, era un hombre, dijimos, perseverante, resuelto, pronto para actuar, y tenía una fe viva en Dios. Y entonces en el versículo 8 dijo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos meterá en esta tierra, nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni tampoco le temas al pueblo de esta tierra, porque nuestro pan son. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. A Josué se le dio la oportunidad de actuar como un líder. ¿Saben por qué? Porque era un hombre que en lugar de desanimar, animaba. Era un hombre que en lugar de quejarse, actuaba. Era un hombre que en lugar de poner excusas, buscaba una solución. Era un hombre que en lugar de ver las cosas negativas, confiaba siempre en Dios. ¿Saben, iglesia? Dentro del pueblo de Dios hacen falta Josués. Hace falta gente que se le diga: tenemos que ir a hacer una misionera, y diga: sí, vamos. No ocupamos gente que diga: no, ahí no aceptan el mensaje, no debemos ir. No, la gente no está. No, a esa hora no puedo. No se puede, es duro el campo. No, la iglesia ni viene. Se ocupa gente que cuando le diga: ¿quieres participar? ¿Quieres ser director de jóvenes? Diga: sí, yo quiero. Pero a veces, ¿qué hacemos? No, los hermanos no participan, ni me apoyan. No, además ni vienen. No, además la iglesia, pues ya ni hay jóvenes. No, yo no hago eso. No, yo no puedo. Tengo trabajo. No puedo llegar. Dale a otra persona. Yo no sé hablar. ¿Saben? Nos la hemos pasado quejándonos tanto tiempo. Nos la hemos pasado poniendo excusas. Nos la hemos pasado a veces, muchas ocasiones, buscando gigantes, así como estos 10 espías, que para nosotros no podemos avanzar, no podemos continuar. Pero Josué no era así. Josué veía en cada momento, veía sin duda una oportunidad en lugar de obstáculos. En una cita que Elena de White lo menciona, nos dice que este hombre, aparte de ser todo eso, no solamente animaba, no solamente confiaba en Dios, mantenía la verdad. Escuche esto: mantenía la verdad, dice la cita, sostenía la verdad en medio del peligro. Porque si usted sigue leyendo estos textos, usted se va a dar cuenta que el pueblo los quiso apedrear. Los quiso apedrear por ser los únicos dos que animaban y decían: sí podemos. Los quiso apedrear, y no se retractó, porque era alguien que confiaba en Dios, que era un hombre valeroso, pronto para actuar. Era un hombre que confiaba en Dios y que veía sin duda lo que otros no podían ver. Amén. Y la vida de Josué, hermanos, cuando usted la sigue estudiando, me gusta mucho, y voy a terminar esta cita. Nunca se quejó en su peregrinaje por el desierto durante 40 años, hermanos. El pueblo, dice la historia, que no había agua, se quejaban; no había comida, se quejaban; era duro el camino, se quejaban por todo. Incluso si usted se pone a ver la historia en ese capítulo, dice la historia que Dios dijo: bueno, por no obedecer a mi voz, ya no van a entrar directamente a la tierra, se van 40 años al desierto. Y saben, no hay un solo registro donde diga: ay, Señor, ¿por qué me mandas a mí 40 años al desierto si yo sí dije que podíamos entrar? ¿Por qué me mandas a mí allá con el pueblo si yo sí sabía y estaba seguro que yo sí podía ir? Todos, dice la historia, se volvieron a quejar, menos Josué. Era un hombre que en lugar de quejarse, recuérdese siempre eso cuando usted se quiera quejar del anciano, del pastor, del director de jóvenes, cuando se quiera quejar del director de escuela sabática, cuando se quiera quejar de algún hermano, recuérdese que el espíritu de Josué
nunca era de queja. Y por eso era una persona calificada para tomar el lugar que Moisés iba a desocupar. Amén. Hermanos, a hoy en día nosotros tenemos que reconocer que al igual que en ese tiempo necesitamos de líderes así, de gente que piense de esa manera, de gente que tenga el Espíritu de Dios en su vida, que le gobierne el Espíritu Santo, y que cuando se presenten problemas den soluciones, que cuando haya obstáculos aprendan a tener confianza en Dios, de gente que trabaje, que se esfuerce, que sea pronta para actuar. Se ocupa gente. Ella, en otra descripción que hace de él, dice: durante la estada en el desierto había actuado como primer ministro de Moisés, y por su fidelidad serena y humilde, por su perseverancia cuando otros flaqueaban, por su firmeza para sostener la verdad en medio del peligro, había dado evidencias de su capacidad para suceder a Moisés, aún antes de ser llamado a ese puesto por la voz de Dios. Se ocupa gente que sea perseverante cuando otros flaquean. Se ocupa gente que no se desanime al primer detalle, al primer incidente, a la primera falla de los otros. Se ocupa gente, hermanos, hoy en día, que trabajen como fieles líderes en el pueblo de Dios. La historia de Josué, por falta de tiempo, estoy a punto de terminar, nos enseña también que era un hombre que no solamente era líder en la iglesia o líder en el pueblo de Israel. Ustedes conocen ese texto bien conocido de Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de vuestros padres, los cuales sirvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, aquí donde ustedes están habitando ahorita. Pero Josué nos deja una clara enseñanza: yo en mi casa vamos a servir a Jehová. Alguien en alguna ocasión dijo: la espiritualidad de la iglesia es el resultado de la espiritualidad que vive en los hogares, en su casa, allá. Y tiene mucha razón, porque a veces queremos ser líderes aquí en la iglesia, queremos dirigir a la iglesia, queremos enseñar a la iglesia, queremos mandar a la iglesia, queremos capacitar a la iglesia, pero muchas veces nuestro hogar no estamos haciendo nada por él. Y es una trampa que el enemigo tiende a cada uno que quiere ser un líder de Dios. Es fácil querer corregir a otros cuando mi familia, cuando yo mismo necesito ser corregido. Es fácil querer enseñar a otros cuando mi familia, cuando yo mismo no estoy siendo enseñado. Se ocupan líderes que hoy en día su familia pueda ser un ejemplo de un verdadero liderazgo. Amén. De otra manera, dice ese texto conocido, ustedes lo conocen, ahí en 1 Timoteo 3:5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Josué también me recuerda mucho y me anima a ser un líder como él, porque dice la historia en Josué 24:31. Justo en sus últimas palabras, el autor registra que mientras Josué vivió en esta tierra y mientras Josué estuvo en el pueblo de Israel, dice que siempre motivó a otros a serle fiel a Dios, y el pueblo sirvió a Dios todo el tiempo de la vida de Josué. Amén. Eso nos enseña que no solamente le gustaba dar órdenes, no solamente le gustaba dirigir, nos enseña que era un hombre que por su estilo de vida, por su carácter, inspiraba a otros a seguir a Dios. Amén. Hoy en día existen líderes que les gusta mandar, que les gusta gobernar, que les gusta dar instrucciones a otros y les gusta que otros hagan las cosas, pero ellos no quieren hacer nada. Y esos líderes, hermanos, déjenme decirles, no tienen éxito en gobernar la iglesia de Dios.
Porque lo que Dios pide es un líder como Josué. Amén. Y repasando, dijimos que era un hombre que tenía el Espíritu, ¿qué? Santo. El Espíritu de Dios en su vida. Porque pasaba tiempo con Dios. Porque era un hombre que cuando venían los problemas, confiaba en Dios. Porque no ponía excusas, porque no se quejaba, porque trataba bien a otros, porque era humilde. Porque era un hombre que dirigía bien su casa y finalmente porque era un hombre que daba ejemplo de lo que él mismo hacía y vivía. Y por eso todo el tiempo de Josué, el pueblo una vez que estuvo en la Canaán, en la tierra prometida, sirvió a Jehová todo el tiempo de él. Amén. Qué bonito sería, hermanos, que en nuestro transitar por este mundo se pueda decir todo el tiempo que esa hermana, que ese hermano estuvo ahí, era un tiempo en el que la iglesia era ferviente, consagrada, dedicada al servicio. Era una iglesia que se reconocía por ese fervor espiritual. Qué bonito sería que cuando ustedes y yo fuéramos recordados, se pudiese recordar como un líder, como un hermano, como una hermana que aportó con su ejemplo, que animó a otros, que nunca los desanimó, que en lugar de criticarlos, los motivaba a ser fieles a Dios, que en lugar de desanimar al pueblo, lo anima a seguir avanzando. Por ser un pueblo, por ser líderes, que cuando vengan problemas, enseñemos a otros a confiar en Dios. Amén. A hoy en día necesitamos personas así. A hoy en día, les decía hace un momento, ustedes y yo estamos a punto de entrar a la Canaán celestial. Y saben, existe una gran necesidad. ¿De quién? ¿Quiénes serán los líderes que guiarán al pueblo? No a la tierra prometida que el pueblo de Israel esperaba, que era de esta tierra. ¿Quién serán los líderes, hermanos, que se van a levantar y van a decir: yo voy a tomar una pequeña, aunque sea parte de ese liderazgo, y voy a conducir al pueblo de Dios a la Canaán celestial? Porque para allá vamos. Porque ese es nuestro objetivo. Y porque se ocupa esta iglesia, hermano, necesita de gente que esté dispuesta a servir, de gente que tenga cualidades para el servicio, de gente que esté dispuesta a entregarse a Dios y apartar incluso tiempo, dinero, recursos a veces para entregárselos al servicio de Dios. Se ocupa gente valiente como Josué. Se ocupa gente que esté al servicio de Dios y no de la gente. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos ayude a poder tomar este hermoso ejemplo. Yo sé que quizá van a tener nombramientos. Y saben, los animo. Los animo porque esta iglesia, si usted no quiere tomar un cargo, simple y sencillamente tiene que recordar una cosa: esta iglesia es dirigida por Dios, pero Dios dirige a gente para que la pueda seguir dirigiendo en esta tierra. Y es muy probable que tú seas elegido, tú, y quizás estés en los nombramientos, y quizás tienes las cualidades, y quizás Dios te está llamando, porque en estos últimos días, pocos son los que quieren tomar esa responsabilidad. Quizás te preguntes: es que yo no tengo las cualidades, quizás yo no soy el mejor, la mejor para hacerlo. ¿Saben? Josué también tenía defectos. Por lo menos, la historia nos registra una ocasión que fue con Moisés y tenía celos de que alguien más hiciera la obra de Moisés, y dice que 2 hombres estaban profetizando en el campamento, y fue Josué y les dijo: ¡ay, cálmalos! Y entonces Moisés lo regañó y le dijo: tranquilo, no tienes que tener celos de nadie. Si todo el pueblo quisiera hacer la obra de Dios, estaría mejor. Y aprendió a no tener celos de nadie. En otra ocasión dice la historia que Dios mismo tuvo que venir con él y decirle: ya te lo dije, esfuérzate, anímate, sé valiente. ¿Saben por qué? Porque Josué también tenía miedo, porque Josué también se desanimaba, porque a veces tenía desconfianza de sí mismo, sentía temor. Es muy probable que tú sientas lo mismo a la hora de trabajar en las cosas de Dios, pero debes de recordar una cosa, y una cosa es segura: si tú pasas tiempo con Dios, si tú dedicas tiempo a estar con el Dios de la obra, el Dios de la obra te va a dar su Espíritu Santo para que tengas esa sola cosa que se ocupa para poder trabajar: el Espíritu Santo dentro de ti. Amén. Porque si lo tienes, vas a tener valor, vas a tener
vas a tener una actitud positiva, vas a tener humildad, vas a tener perseverancia, vas a tener disposición para actuar, para trabajar, vas a tratar bien a los demás, vas a saber dirigir a tu familia y vas a poder dar un bonito ejemplo de lo que es un verdadero cristiano, un verdadero adventista del séptimo día. Pidámosle a Dios para trabajar en estos últimos días el Espíritu Santo, porque yo estoy seguro que el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a tomar parte en esta gran obra, y que, hermanos, así como nos encontramos y todos los que faltan de su iglesia, algún día podamos decir: lo logramos, pudimos llegar todos a la Canaán celestial. Que Dios nos ayude. Quiero invitar a Dana. Dana tiene un canto que me encanta mucho, me gusta mucho, es un canto que se titula Yo iré, I will go, y nos enseña sin duda la forma en la que usted y yo debiésemos de acercarnos a Dios para poder hacer su obra. Y mientras canta, yo quiero invitar a todos aquellos que quieran esta mañana decirle al Señor: Señor, yo voy a hacer tu obra, yo quiero ser un Josué, yo quiero servirte y yo quiero que me uses. Quiero que se ponga de pie donde está y vamos a hacer una oración muy especial al terminar el canto, para que Dios pueda capacitar a cada uno de ustedes y puedan ustedes ser líderes en estos últimos días que lleven a un pueblo a la Canaán celestial. Vamos a escuchar el canto.
nuestro rostro y oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, en estos últimos días, Señor, cada uno de nosotros necesitamos de tu Espíritu Santo. Es algo que quizá a veces muy poco pensamos, o incluso es algo que muy pocas veces te pedimos. Pero al encontrar sin duda una similitud entre el tiempo que vivió Josué y el que estamos viviendo nosotros ahora, sin duda podemos encontrar, Señor, que hoy en día también se ocupa gente que pueda dirigir a un pueblo para entrar, para salir, y que sea gente, sean hijos tuyos, Señor, que al igual que Josué tengan tu Espíritu Santo. Amén. Hoy en día existe una gran necesidad, Señor. La mies es mucha y los obreros son pocos. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo lo pongas en nuestro corazón para que nos motive, nos inste, nos despierte y nos lleve a actuar en favor de tu obra, Señor. Que cada uno de nosotros pueda tomar una responsabilidad en estos últimos días. Y que así como Josué, Señor, tuvo éxito en llevar al pueblo a la Canaán terrenal, tú nos puedas dar éxito también para llevar a muchas personas a la Canaán celestial, Señor. Dirige a tu pueblo. Sé con cada líder de esta iglesia, Señor, que tomará un cargo o que está al frente de él en esos momentos. Capacítalo, Señor. Dale tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo le dé valor, le dé disposición de servicio, le dé humildad, le dé sabias palabras. Dale tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda ayudarle a no criticar a nadie, a no juzgar, para que le ayude, Señor, a encontrar soluciones en lugar de problemas, para que le ayude a confiar en ti y reconocer que esta obra es tuya y no de ningún ser humano. Te pido que le des de tu Santo Espíritu a cada líder de esta iglesia, Señor, para que él pueda también dirigir a su familia, para que él pueda ser un ejemplo a tu pueblo, y para que no solamente por precepto, sino también por ejemplo, todos puedan ver, Señor, que tú lo estás dirigiendo o la estás dirigiendo, y que tú estás con él o con ella. Permite que tu pueblo en el mundo entero, pues, Señor, pueda seguir avanzando, y que en cada iglesia pueda haber líderes como Josué. Amén. Capacítanos, enséñanos, recuérdanos al igual que Josué que tú estás a nuestro lado, y que no tengamos miedo, y que nos esforcemos y seamos valientes. Gracias, Señor, por escuchar esta oración, y gracias por tu palabra. Gracias porque en ella nos hablas cada día. Y gracias, Señor, por esta hermosa iglesia que nos ha recibido esta mañana. Sigue bendiciendo a cada uno de sus dirigentes y al pastor también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.